compartiendo con ustedes lo que todavía es un borrador de cómo se podría empezar a liberar gradualmente los diferentes sectores económicos. Aclaramos que esto nos da solamente una idea de cómo eventualmente se va a dar. Esto no está confirmado, esto todavía se va a revisar seguro a nivel de ejecutivo, pero es uno de los borradores con los que están trabajando y repito, nos da una idea de cómo se va a empezar cómo va a funcionar esto de la cuarentena inteligente. Y por ejemplo, esto va a funcionar así. Vamos a suponer que el 4 de mayo decidan empezar a liberar los sectores. No está confirmado, es una hipótesis. Suponiendo que el 4 de mayo se comienza a liberar, Teresa, vamos a tener, por ejemplo, en una primera parte, esto siempre es todavía borrador, industrias, fábricas en general, talleres mecánicos, obras públicas, no todavía privadas. Estos son hipótesis. ¿Cómo podría funcionar? Borrador, vuelvo a insistir. Trabajadores independientes en el local del cliente. Aquí, por ejemplo, entrarían las peluqueras, masajistas, jardineros, fontaneros, pero nunca más de 3 personas, por ejemplo, en la casa del cliente, sin más de 3 operarios que vayan a trabajar. Siempre respetando los barbijos, lavarse las manos, todos los detalles. Se habla de los deliveries en general, esto ya está de hecho. Los parques públicos, por ejemplo, ya se podrían habilitar, pero siempre que la entrada esté controlada, y habrá horario especial para las personas que están en alto riesgo. Esto es, por ejemplo, las personas mayores de edad o las que tengan alguna enfermedad de base. En determinados horarios solamente estas personas podrían ir. También se habla de deportes amateur individual. Deportes individuales. Fíjense que acá aparece un punto, esta es la entrada, acá se toma, vamos a suponer que sea un lunes, por ejemplo, Teresa, ¿verdad? Entonces, día 1 en que comienza la cuarentena inteligente. Esto se libera y pasan probablemente 2 semanas, y se hace un análisis de cómo estuvo evolucionando el nivel de contagios. En esta flechita que vemos acá es cuando entonces se hace esa primera flecha, se hace un estudio de situación. La velocidad del contagio aumentó, se mantiene. Si se mantiene, es decir, se sigue controlando el nivel de contagio, se pasaría a la segunda etapa y liberarían a un segundo grupo. Y acá, por ejemplo, se habla, siempre repito, esto es borrador, comercios de baja concentración de personas, todo tipo de comercios pequeños principalmente. No se habla acá de los shopping, no se habla de centros comerciales, lugares pequeños. Se habla también, por ejemplo, de las oficinas corporativas. Acá se habla de construcción de obras civiles, pero hasta 3 personas en la obra. Es decir, no más que eso, obras civiles estamos hablando. Se habla también, por ejemplo, de deportes sin concurrencia, sin espectadores, y también eventos culturales sin espectadores. Desde la primera liberación hasta la segunda, probablemente habría entre 2 semanas y 2 semanas y media. Porque para hacer la evaluación de qué resultados hubo en materia de contagio, hay que recordar, Teresa, que tienen que esperar que aparezcan los síntomas desde el contagio. Por eso es que probablemente van a pasar hasta 2 semanas entre el primer punto azul y el segundo punto azul. Luego viene una vez más el informe de situación. Esta es la evaluación a ver si el nivel de contagio se mantiene controlado. O sea, si todas estas personas hacen bien el trabajo de aislamiento físico, barbijo, lavarse las manos y no hay un aumento del contagio por encima de lo que se espera, se pasaría entonces a la siguiente etapa. Aquí, por ejemplo, se habla del sector público, pero solamente lo esencial. Que acá probablemente se estaría discutiendo, Teresa, poder judicial, pero muy restringido porque sabemos que ese es un lugar en donde hay demasiada gente que se aglomera. De una alta concentración. Alta concentración de personas. Otra vez, el mismo paso, se tiene que hacer el informe de situación, que es a ver la velocidad de contagio, ¿ok? Después de eso pasarían otra vez 2 semanas
hasta que se vuelva al siguiente estadio en donde ya se habla, por ejemplo, de comercios de alta concentración, pero también todo muy controlado aún. Por ejemplo, si se van a incluir los shopping, no entrarían los patios de comida, por ejemplo. También se habla, por ejemplo, de los lugares de deporte, los complejos deportivos, pero todavía no gimnasio, todavía no academia, una serie todavía de controles. Nuevamente la evaluación, flechita roja, evaluación a las 2 semanas y allí se pasaría a la siguiente etapa, que ya es la última, en donde ya hablan de los bares, los restaurantes, los diferentes eventos. Este es un escenario tentativo, es uno de los borradores con los que están trabajando y esto se va a dar a conocer probablemente en los siguientes días. Pero tenemos más sobre esto, Tere. Exacto, hablamos entonces de 5 fases por lo que estuviste explicando, Luis. Precisamente es importante aclarar que esta primera fase comenzaría el 4 de mayo, si es que todo transcurre, digamos, como se espera. Sí, o cuando arranque. O cuando arranque, exactamente, exacto. Porque toda la semana que viene, esto es importante remarcar, sigue la cuarentena restringida, así que eso ténganlo en cuenta. En principio, si es que la primera fase comienza el 4 de mayo, se haría de esta forma, como ya nos lo estuvo explicando Luis Vareiro. También hay que señalar, Luis, que aquí también se especifican los números de chapas para las personas que van a seguir saliendo. Va a seguir rigiendo ese mismo esquema que hasta ahora se está implementando y que según el gobierno está funcionando. Hoy, por ejemplo, están saliendo, recordemos, las personas que tienen terminación impar. La segunda fase... Esto es así, Teresa, para que le quede claro más a la gente cómo funcionaría. Sí. Podrán salir todas las personas, independientemente de su número de chapa, que estén afectadas a estos sectores. Exactamente. Pero los que vayan a hacer compras o a consumir, ahí sí, de acuerdo con el número de chapa. Al supermercado, a la farmacia o al banco, siempre rigiéndose por los números de chapa. Si las personas están en estas excepciones, ya sea trabajen en industrias especificadas como fábricas, talleres, construcción de obras públicas, trabajadores independientes, en el local del cliente, si trabajan como delivery, si van a ir al parque público y tienen la forma de probarlo, o si practican algún deporte amateur, obviamente si no se tiene en cuenta el número de chapa. Y otra cuestión importante es que cada una de las partes que se liberen va a ir acompañada de un estricto protocolo. Es decir, si se van a abrir los talleres mecánicos, va a haber un protocolo preciso de cómo tienen que conducirse en los talleres mecánicos. Y el control no va a ser en la calle, los controles van a ser en los locales. O sea, puede caer una comitiva fiscal, policial, en cualquier momento, en cualquiera de estos locales. Y el que esté incumpliendo las medidas le vuelven a cerrar. Claro, y se imputa a la persona responsable de ello. Ahora, es importante también porque la gente pregunta, ¿cuándo se van a abrir los shoppings? Todavía, ni en la primera ni en la segunda etapa están incluidos los shoppings. Es importante aclarar eso porque específicamente dice comercios de baja concurrencia. Ahí abajo dice todo tipo de comercio, excepto aquellos que estén con presencia masiva de gente, aglomeraciones. Shoppings están exceptuados. Ahí lo dice claramente en este esquema tentativo. En la cuarta semana, ojo que esto no es todavía en la cuarta fase categórico. En el cuarto punto, digo bien, no en la cuarta semana, en el cuarto punto, o sea, en el cuarto periodo de apertura, sí se habla de posible shopping, pero no los patios de comida. Exacto. Porque el patio de comida es el de mayor concurrencia dentro de un shopping. Es por eso que se restringe. Si nosotros hacemos un conteo rápido de semanas, aquí entonces comenzaríamos del primer punto al siguiente punto, tendríamos 2 semanas aproximadamente, Luis. Sí, esto es, estamos 15 días serían acá. Suponemos, sí. 15 días. Aquí tendríamos 2 semanas más, aquí se cumpliría un mes. Recién en la tercera fase, que sería al cumplirse un mes de esta flexibilización o cuarentena inteligente, como lo llama el gobierno, entonces allí se abriría para el sector público, pero de manera restringida. Hablamos de ministerios, probablemente del Poder Judicial, esto está por confirmarse. Y luego, al cumplirse un mes y medio aproximadamente, se podrían abrir los shoppings, pero sin patios de comida. Y finalmente, 15 días después, sería la última etapa, allí dice bares, restaurantes y eventos. Sí. Todo si es que se va cumpliendo estrictamente el protocolo y fundamentalmente si no se dispara la cantidad de contagiados. Claro, además hay que decir, Teresa, que no necesariamente
el tiempo que pase entre una apertura y otra va a ser siempre la misma. Totalmente. Puede claro. que si vos, por ejemplo, vamos a suponer que la segunda apertura se trata de un número mucho más importante de gente, se den más tiempo antes de la siguiente apertura. Ponele que pasen 2, 3 semanas o 4 semanas. O sea, esto es absolutamente cambiante. Esto no es muy importante que no tomen al pie de la letra porque no es así. Esta es una idea de cómo va a funcionar. Además, habían hablado perfectamente del sistema de canilla o grifo, porque nosotros podemos estar, supongamos, cumplimos bien estrictamente aquí, fue positivo el resultado, pasamos a la segunda fase 2 semanas después y a la tercera fase 2 semanas después, si es que hacemos los cálculos, digamos, estimativos. Pero aquí nos damos cuenta que la cantidad de contagiados se disparó estrepitosamente, volvemos a la primera fase. Así mismo, se puede volver a cerrar todo. Exacto. Tenemos otra placa porque también otro cambio importante, Teresa, es por regiones. Se va a dividir el país en regiones sanitarias. No sé si tenemos la siguiente placa. Fíjense, esto es muy importante. Se va a dividir por regiones sanitarias y fíjense, sistema de control estricto de viajeros entre regiones. Vos tenés, por ejemplo, Asunción y Central es la zona que concentra la mayor cantidad hoy de contagiados. Exacto. Entonces, probablemente para pasar de Luque a Lambaré o de Fernando de la Mora a Mariano Roca Alonso no hay mayores problemas. Pero si vos te querés ir de Luque y pasar a lo que va a ser, en este caso, la región norte, fíjate vos que tenemos 4 departamentos de la región norte. De un departamento al otro dentro de la región norte no hay problema. Pero si vos querés pasar de la región norte a uno de los departamentos de la región centro-oeste, ahí sí va a haber controles y va a depender de qué tantos contagios haya en cada sector. Entonces, por ejemplo, si vos tenés en el sur, prácticamente no hay contagio, entonces la movilidad va a ser mucho más sencilla en la zona sur. Claro. Todo esto se debe hacer de acuerdo, obviamente, con los datos manejados por el Ministerio de Salud, porque fíjate, por ejemplo, en la zona norte, Luis. Aquí hablamos de, si bien todos estos departamentos están en el norte, hay departamentos en el norte que no tienen casos de COVID-19, sin embargo, hay otros que sí, porque aquí tenemos el claro ejemplo. Concepción no registra un solo caso, pero Amambay sí. Correcto. Entonces aquí estamos hablando de 2 departamentos que están uno al lado del otro en la misma región, mismo color, pero uno tiene y el otro no tiene, lo cual significa que de aquí a aquí debería haber un control estricto para el paso. Fíjate que hablan de tránsito limitado entre regiones, se define en base a datos epidemiológicos. Es decir, para hacerlo más sencillo, lo dividieron así en estos sectores. Pero como bien decís vos, entre departamentos también puede haber que haya un control. Claro. Pero el control más rígido va a ser región norte. Ahí hay la frontera de región norte y para cruzar de la región norte a centro-este depende de cuál es el nivel de contagios. Lo que sí se va a permitir siempre es el transporte de la cadena de suministros. Esto es muy importante. No tiene restricciones. No va a haber restricciones. O sea, vos podés llevar mercaderías de una zona a otra. Y el último cuadro que tenemos, Teresa, que también hoy compartía el ministro, explica por qué ellos consideran que se puede empezar a discutir esta cuarentena inteligente. ¿Por qué? Este cuadro que vemos es lo que era la estimación original de cómo iba a avanzar la enfermedad en Paraguay. De acuerdo con esto, desde el día 1, ahí tenemos a más o menos, estamos hoy en 920 tendríamos que tener hoy. Fíjense ahí donde está el 208, este es anterior a la última toma, sí, ¿verdad? Hasta el día anterior. Pero 920 casos es lo que ellos estimaban originalmente que podíamos tener y estamos solamente en 208. Íbamos a llegar a 3.680, más o menos para, fíjense, mayo del 2020. 6 de mayo del 2020 tendríamos que tener 3.680 casos de acuerdo con la proyección original. Pero lo que está pasando es que se ha desacelerado y ahí estamos en 208 cuando tenía que ser 920. Es decir, que tenemos en este momento, en este punto en el que nos encontramos ahora, 700 casos menos de lo que estimaban las proyecciones. Correcto. Eso nos permite plantearnos entonces esta cuarentena inteligente. O sea, hay margen para, digamos, ir probando y ver si la velocidad de contagio se mantiene. Sí, hicimos bien los deberes por lo que se ve, al menos esto es realmente muy explicativo, Luis, porque abajo ustedes van a ver las fechas estimativas de las proyecciones y nosotros estamos pero muy por debajo desde el mismo comienzo por lo que se ve, Luis.
Es así mismo. Y fíjense que esto es lo que se llama aplanar la curva. Es decir, se espera que cada día aumente el número de casos que se registra sea superior. O sea, un día tenés 10, otro día tenés 12, otro día tenés 18, otro día tenés 20. Entonces va aumentando el número de casos por día. Aplanar la curva es que, por ejemplo, vos llegaste a tener, por decir, 30 casos en este día. Al día siguiente 30, al día siguiente 30 y se aplanó la curva. Y después ya tiene que ser descendente, es decir, al otro día 28, al siguiente 26, etcétera. Bueno, nosotros tuvimos un aplanamiento de la curva bastante más rápido de lo que se esperaba. Esto puede ser solamente el comienzo, esto puede cambiar en cualquier momento, o sea, se puede disparar porque hubo algún descontrol y de repente tenemos 40 casos. Es por eso que es importante ir midiendo la temperatura en base al esquema que estuvimos viendo hace un ratito, porque realmente esto es súper ilustrativo. Podemos repasar rápidamente otra vez la realidad y la proyección. El 11 de abril se estimaba que tendríamos que haber tenido 230 casos, sin embargo tuvimos 120 nada más. El 16 de abril se estimaba una cantidad de 460 casos, sin embargo tuvimos 161 casos nada más. Y a hoy, bueno, 21 de abril, hace 2 días, se estimaba que tendríamos que haber tenido 920 casos, sin embargo tuvimos 208 casos, 700 casos menos. Así que es por eso que se están animando, Luis, a esta cuarentena inteligente que, reiteramos, podría eventualmente comenzar el próximo 4 de mayo. Bueno, y esto que le mostramos nosotros es un borrador de lo que probablemente se va a dar a conocer hoy en la tarde. ¿Cómo sería el calendario para ir permitiendo que determinadas actividades se inicien? Y va a arrancar así. Vamos a suponer que esto ocurra el 4 de mayo. Esto no es que necesariamente se haya definido, pero nosotros, como hipótesis, 4 de mayo, ese día se van a dar a conocer, ahí vemos el punto azul, el primer punto azul, qué actividades van a comenzar a partir de ese día. Todos con un protocolo de seguridad muy, muy riguroso. Y van a tener, por ejemplo, acá se cita industrias, trabajadores independientes, parques, los parques donde la gente va a correr, parques públicos, deportes amateur. Por decir, se evalúa después de 2 semanas si hubo o no un aumento en el nivel de contagios. Si no hubo aumento y está controlado, se pasa a la siguiente. Voy otra vez porque me van a pedir después detalle, voy a ir rápidamente a lo que se menciona en esto que es un borrador. Por ejemplo, industrias, se habla de las fábricas en general, se habla de los talleres mecánicos y se habla de la construcción de obras públicas, ¿correcto? Vamos ahora a trabajadores independientes que tendrá que ser en el local del cliente. Por ejemplo, peluqueras, maquilladoras, estamos hablando acá de jardineros, del servicio doméstico, todas esas personas, siempre que no haya más de 3 operarios en la casa del cliente. Vamos a lo que es el delivery. Esto se va a seguir manteniendo todos los sistemas de delivery como hasta ahora. Parques públicos, por decir, Ñuguazú, un lugar en donde la entrada pueda ser controlada. Y atención que en este caso se habla de horario restringido para aquellas personas que tengan enfermedad de base o más de 60 años. Entonces probablemente, por decir, Ñuguazú, de 5 a 7 de la tarde, solamente las personas de más de 60 años y con alguna enfermedad de base. Y se habla, por ejemplo, de los deportes amateur individuales. Podría ser tenis, por decir, ¿verdad? Una cosa así. Esto sería la primera apertura. Pasan 2 semanas o más, eso depende, ellos van a hacer la evaluación y si los resultados son positivos pasamos a la siguiente fase. ¿Qué entra en esta siguiente fase? Comercios de baja circulación. Todo tipo de comercios que no concentren una gran cantidad de personas, tampoco lugares, centros comerciales que tengan varias tiendas, no. Esto quiere decir, centros comerciales, shopping en general, no van a estar habilitados todavía en esta segunda fase. También se habla de las oficinas corporativas, se habla de la construcción de obras civiles, pero por ejemplo acá se pone un límite, hay que ver cómo queda, no más de 3 personas. Es decir, una casa, no más de 3 operarios. Ese es el tipo de actividad de construcción civil que se estaría permitiendo. Después tenemos deportes, pero sin concurrencia, igual que
actividades culturales, pero sin concurrencia de público. Son deportes amateur, sin concurrencia de público. Sin concurrencia de público. Se vuelve a hacer la evaluación. Otra vez, la misma cosa. Se hace la evaluación correspondiente. Vamos a suponer que pasen 15 días o más. Sector público, pero solo lo esencial. Sería el siguiente paso. Borrador, no está definido, pero más o menos por acá vendría la mano. Sector público, acá puede ser algunos ministerios, Poder Judicial no sabemos, eso está todavía evaluándose. Vuelve a hacerse la evaluación, pasaron otra vez 2 semanas como mínimo, y viene al siguiente grupo. Y acá ya se habla de comercios de alta concurrencia de personas. Acá sí ya podrían entrar, por ejemplo, los shopping, pero sin la habilitación del patio de comidas. Se habla también, por ejemplo, de complejos deportivos, pero sin gimnasio, sin lugares en donde la gente tenga una cercanía que sea de menos de 2 metros. Y finalmente, otra vez la evaluación, ya para el final se habla, por ejemplo, de bares, restaurantes y de eventos. Esta sería la forma en que se estaría desarrollando y hoy en la tarde seguramente habrá detalles. Algunas de estas cosas pueden variar, ojo, o sea, puede que se adelante al final y habiliten otro tipo de actividades comerciales antes, pero más o menos este es el esquema, es uno de los borradores que se estaba manejando. Y también otra cuestión muy importante, todo lugar que requiera el ingreso de personas para alguna transacción tiene que tener mecanismo para el lavado de manos o higienización al ingresar al recinto, exigir siempre el uso de los tapabocas y control de la temperatura. Esto va a ser permanente durante todo el tiempo, o sea, probablemente todo el año y parte del año próximo.